Conversando con el doctor Luis Ortega, la licenciada María Grullón y con el licenciado Franklin Gómez. Y estamos hablando sobre el tema de la violencia en la sociedad, violencia en la casa, violencia en todo el accionar del ser humano. Y usted decía, Ortega, y corroboraba la licenciada María Gómez respecto, ¿no?, de ese comportamiento en el que pues crecemos de manera violentos, nos dieron a los de 40, 50 años, venimos en una transición, el jefe Trujillo, que vive todavía, Trujillo vive, está al lado suyo, usted encuentra ese fenómeno de que, señor, sí, y usted va a la residencia donde se forman los médicos y eso parece una cárcel, una tortura. Un regimiento militar, y usted va a el parqueador, le dice, mire jefe, estoy aquí, cualquier cosa, y le dice, y entonces existe esa ceremonia donde se enaltece la figura del jefe. Entonces, María, tenemos un escenario que es una realidad, y la realidad tú tienes que manejarla en la dimensión tiempo y espacio. Entonces, vamos a remontarnos a cuando todos nos vimos encerrados en la pandemia. ¿Qué nos pasó? Nos sentimos todos vulnerabilizados. Sin embargo, el recurso que utilizamos más a la mano nos permitió a nivel emocional manejar este momento donde todos nos vimos expuestos. ¿Qué pasó después de ese encierro? Sí, volvimos a lo mismo, la mayoría. No. Y al final te voy a decir algo. Pasó un dato importante con las estadísticas. Aumentó la violencia física, aumentó la violencia psicológica. Se anunció y ya está los cuadros depresivos, los suicidios, intentos de suicidio, pensamientos suicidas. Entonces, cuando yo leía esto, yo decía, pero es que, ok, en mi caso voy a decir algo. A mí, gracias a Dios, cuando estuve encerrada, a mí me cogió con leer, hacer ejercicio y trabajar con la computadora. Yo hacía esas tres cosas. Leer, hacer ejercicio y aprovechaba el tiempo. Pero si preguntamos y veamos las redes sociales que hacía la mayoría, teteo, fiestas clandestinas, romo, sí, y violentar a las autoridades, que era algo bastante interesante. Estamos frente a una sociedad que estaba extremadamente irritable, cansada, agobiada, enfrentando y asumiendo las consecuencias que vinieron porque no estaba dispuesta a continuar en lo que se tenía que hacer. Una sociedad irritable, con un mal manejo de las emociones, vulnerabiliza de manera importante la forma como reaccionamos ante los diferentes eventos. Doctor, usted sabe de esto bastante, que esas son de las cosas que se tienen que trabajar sí o sí. Pero yo quiero, María, que usted vuelva y lo repita, pero como si fuese en cámara lenta, y que la gente lo entienda, porque le doy bastante aquiescencia a todo, o sea, creo en lo que ustedes están diciendo, pero tengo que hacer naturalmente la parte de muchas personas que no se escuchan y que dicen, pero que no, es que hay que darle un pecozón. Y hay ocasiones donde se ha soltado un pecozón en mi casa, por cierto. Y hay madres que te dicen, hasta que yo no cogí ese palo y se lo rompí en la espalda, el muchacho no dejó de hacer tal y tal cosa. Pero eso no es la salida. Y dejó de hacer eso, pero hizo otras cosas. O sea, emigró, la gente te dice... O sea, no resuelve el problema. No, es que tú entiendes, de acuerdo a lo que tú crees que estás mirando, claro, que esa conducta que quería extinguir se desapareció. No, madre, no, papá. No. Usted dejó de ver eso de esa manera. Como conclusión, para darle entonces paso a Franklin, al licenciado Franklin Gómez, la diplomacia está demostrado que es mejor que irse a la guerra. Wow. Nos fuimos, mira, y ahí qué interesante pregunta, doctor. Ya usted sabe con quién usted está hablando. No, me encanta. No, y es de verdad, me encanta porque eso nos sitúa como pueblos que están gobernados por seres humanos en tener esa capacidad de manejar los conflictos desde otra perspectiva.
Las guerras entiendo que nunca serán una solución para absolutamente nada. Manejar las emociones, esa inteligencia afectiva que tiene que caracterizar a seres humanos adultos, pensantes, racionales, tiene que estar implementada en cada una de las cosas que realizamos en la vida, desde la forma en que comemos hasta la forma como conducimos un vehículo. Esto nos conecta con todo. Ya. Y educar las emociones, y voy a cerrar con esto, doctor, lo puse ahí en una investigación que hicimos, tiene que ser asignatura de universidades, de escuelas, de iglesias, sí. De comunidades, de ONG, de usted en su casa, en el consultorio. Tiene que ser materia asignada. Así es. Eso definitivamente que es interesante. El doctor Luis Ortega, antes de irnos a la pausa, hablaba de el tema de las parejas en las cuales se ven los casos de violencia, que en la mayoría de los casos están involucradas personas de 40, 50 años, pero están en relaciones con mujeres más jóvenes. Entonces aquí hay otro problema social involucrado, es el tema de las uniones tempranas, sí. ¿Qué tanto influye en todo este fenómeno de la violencia intrafamiliar? Claro, las uniones tempranas es un mal que, aunque en el marco legal ya no, ¿verdad? No se contempla, es ilegal que una menor de edad esté con una persona mucho más adulta. Mira, hay funcionarios aquí en este momento. Hay funcionarios de otras gestiones. Hay candidatos en este momento que estuvieron casados con menores de edad, que la embarazaron, que hoy son padres, que ya no son menores, porque evidentemente Cátedra Médica cumple 2 años y la gente también cumple años. Sí. O sea, que esa es una situación que es de palabra. Exacto. Pero de hecho es una todavía realidad, falta bastante. Y la gente aquí lo celebra. Es una gracia, ¿no? Yo me estoy dando una menor. No. Sí. Y la familia también lo aplaude. Y la familia, encontró un hombre que se la llevó bueno. Y la puso cómoda. Y entonces ahí viene el problema. Y se hipersexualizan las niñas también. O sea, hay una hipersexualización increíble de las niñas y vemos como dicen, no, pero ella podrá tener 16, 17 años, pero es una mujer y ya ha hecho esto, tal o cual cosa. También ahí hay un problema que hay que ver cómo se ve a las niñas. Y Franklin ni siquiera tiene que ser niña. En el caso de Barahona, por ejemplo, sí, era de 25 años. Ya lo que pasa es que cuando hay tanta diferencia de edad, probablemente hay conductas de jóvenes o de adultos que la otra pareja no entiende y no puede asimilar. Y en el caso de allá, que claro, hay una relación de poder y de codependencia también, porque es parte de lo que hizo la relación, ¿no? Buscar ese beneficio económico, esa tranquilidad, esa protección. Pero en el caso de ese caso, que hay como 20 o 25 años de diferencia. Puede ser su papá. Sí. Claro, entonces lo que ella hizo fue que lo que hacen todos los jóvenes ahora, ¿no? Subir a las redes sociales videos, subir a las comentarios, videos sugerentes. Sí, claro. Entonces eso le fue martillando y esa persona, Amaury, como tú decías al principio, en Barahona, en la zona, dicen que era un señor extremadamente bueno, muy trabajador, nunca peleaba con nadie, nunca alzaba la voz, nunca no había antecedentes, por lo menos. Sí, porque socialmente, porque la sociedad lo justifica. Exacto. O sea, es un depredador sexual. Claro. Comencemos por ahí. Pero aquí las cosas no las llamamos por su nombre. Probablemente me va a decir que yo estoy ejerciendo violencia al hablar. Es que es un depredador sexual. La persona que va planchado en una motocicleta, va a 120, se cae, un accidente, eso no tiene nada de accidente. Claro. ¿Verdad? Yo vengo de pasar visita en uno de los hospitales en los que trabajo y jovencito de 17 años, calibrando muerte cerebral. Entonces, eso no tiene nada de accidental. Entonces, llamamos las cosas de manera inapropiada. Por decirte un ejemplo, en España tengo un amigo que andaba en un carro deportivo, subió por encima del límite de velocidad, creo que fueron 160, 180 millas por hora, y lo judicializaron como un atentado
un atentado contra debe los otros, ser. como debe ser. Como No debe una ser. multa, Entonces, ese sino un señor que se atentado veía a otro. tranquilo, ese señor que se veía tranquilo en Barahona y que era bueno porque le daba dinero a la familia y todo el mundo, porque la hija mía, la hija tuya, tú eres profesional, la licenciada María Grullón es profesional, le provee a su familia lo que requiere. Tú no quieres que a tu hija o a tu hijo, alguien lo saque de contexto, lo saque de su niñez, de su adolescencia y lo coloque en esa situación. Entonces, evidentemente que aquí hay un tema fuerte. Pero hay otro asunto que también, señores, nosotros tenemos necesariamente que abordar. No sin antes darle participación a través del 809-682-9850 a la gente. Adelante, buenas. Sí, gracias. Saludos para todos ustedes allá. Diga usted, señor. Porque yo sé que después de la ley 40 no hay llamadas. Sí, así Sí, lo es. dice temprano. Bueno, escuchando a ti, Mauricio, ciertamente, cuando tú hablas de Trujillo, antes de mi pregunta al grupo, cuando tú hablas de Trujillo, realmente Trujillo sigue vivo, porque sigue en el pensamiento y en la mente de las personas. Hay vivos que están muertos porque nadie los recuerda, y hay muertos que están vivos porque siempre los recuerdan, de manera de que la persona sigue viva cuando tú los recuerdas. Una cosa, señores, Hello. hablando de la violencia, ¿se escucha? Sí, sí, adelante. Sí, hablando de la violencia, en términos generales, universales, por ejemplo, yo entiendo que la violencia es cuando tú consigues un objetivo a través de la fuerza, o sea, cuando tú usas la fuerza para conseguir un tipo de objetivo, es violencia, cuando tú usas agresión. Entonces yo pregunto, mis queridos hermanos, en la vida animal, por ejemplo, la vida salvaje, las fieras necesitan la violencia para alimentarse, por ejemplo, las fieras, y comer, y tienen que cazar, y que le dé solo la sangre y tener esa agresión para poderse alimentar los leones, los tigres, las fieras. Tienen que hacer violencia para alimentarse, también para defenderse, usan la violencia. En los humanos, por ejemplo, cuando hay un acto de injusticia, la persona a veces reacciona con violencia. Cuando hay un abuso, la persona reacciona con violencia. Hay pueblos que se sienten oprimidos y reaccionan con violencia. Entonces yo pregunto, ¿es la violencia parte de la actitud de los animales y de la humanidad? Yo creo que usted habló de eso. Sí, yo lo Hay gente comenté. que sintoniza tarde, Y la- pero vamos a repetir. Y la verdad es que sí, como le decía, igual que los animales antiguos en nuestra prehistoria, ¿no? Cuando comenzamos a estar en este mundo, pues necesitábamos ese mecanismo de defensa que es la violencia o la agresión, ¿no? Y para alimentarnos, para poder sobrevivir en un mundo muy hostil. Sí. Lo que pasa es que hemos avanzado mucho y no necesitamos esos mecanismos tan potentes, pero Sí. nuestro cerebro no ha avanzado tanto como los avances tecnológicos Y lo y que sociales. define, en este caso, haciendo un aporte con el permiso de ustedes, señores, lo que define el cerebro de esa persona que toma un lenguemime y se lo clava a la mujer o le da un tiro, y el que no lo hace es qué hay en ese cerebro. Me explico. Usted pisa a una culebra, a una serpiente, y de manera instintiva lo muerde, aunque no sea venenosa. Usted pisa a un gato y de manera instintiva lo muerde. Y a eso le llamamos el cerebro reptiliano. Lo tenemos todos. Sirve para respirar, sirve para el automatismo cardíaco. Lo tienen los reptiles, lo tienen los mamíferos pequeños, los grandes, los humanos, en fin. ¿Qué sucede? El comportamiento bestial es basado esencialmente en una persona que por medio educativo o por la compulsa social no logró desarrollar la parte más alta del tejido cerebral, que es la corteza frontal. Aquí, detrás de la frente, ahí tenemos dos masas que se conocen como los lóbulos frontales. Y ahí está el comportamiento, ahí está la criticidad, el raciocinio. Y eso se educa. Y ahí estamos entonces aterrizando y la doctora dice, pero mire, doctor, usted me estaba tirando un gancho. No,
es que el ser humano hay que educarlo, hay que trabajarlo. Y en una sociedad con tantas limitaciones, con tantos problemas, pues evidentemente que eso es difícil de alcanzar. Muy difícil, pero no es imposible. Vamos a ver qué dice la gente. Buenos días. Muy buenos días, felicidades, ese gran programa. Muchas gracias. Sí, yo creo que cuando el animal mata para comer no es violencia. No, Violencia agresividad. es, por ejemplo, un vecino, hay un tipo ahí en la radio que dice, si no te molesta la olla, múdate del barrio. Y eso le coge, uno le tiene hasta miedo de decirle a un tipo con un carro que le quiere tumbar los vidrios de la ventana a uno. Pero uno teme llamarle la atención porque la violencia está en nosotros, que matamos por maldad, no para alimentarnos. Me escucho por la radio. Sí, Excelente. y ya decía usted, Grullón, que evidentemente que en esa conformación de cómo manejar los conflictos, cuando una persona, pues evidentemente, aprende y enseña que por medio de la fuerza, por medio de la agresión, es que se logran los objetivos, entonces tenemos toda una sociedad Claro. que entiende que es eso. Y le enseñamos, y es verdad, nosotros le enseñamos. A veces, y aquí hay un papel importante, que es educar a los padres. El papel de ustedes, justamente como profesionales de la salud mental, es educar a los padres, educar a los maestros, educar a los políticos, educar a los profesores que están en los diferentes niveles, porque es que la violencia nos genera frustración, Correcto. nos daña, y eso evidentemente tenemos como herencia que no hay posibilidad de reparo sin gente que no entienda cómo manejar sus conflictos, cómo resolver las situaciones. Eso es un problema muy fuerte. En días pasados, Franklin, el licenciado Franklin Gómez, veíamos un video de un grupo de niños que le cayó atrás a otro niño. Eran niños, Lisania, de más o menos qué edades, 6, Entre 9, entre 8 y 8 o 12. 9 años. Ocho. Ajá. y le cayeron atrás, púyalo. Y había uno que se agarró en el Y video, sacó. se agarró y se sacó un arma. Entonces, decimos, teóricamente, dicen los gobiernos, la Estrategia Nacional de Desarrollo, ¿verdad? Hay una estrategia nacional para desarrollar la República Dominicana. Con eso, o sea, con esa niñez que se va levantando, porque todo esto entonces, ¿en qué encaja? ¿Cómo nosotros podemos lograr Claro. producir el desarrollo de una sociedad, Franklin Gómez, bajo ese esquema? Eso tú nos vas a responder cuando vengamos de esta pausa.